al Colegio de Médicos del Distrito 1. Mi nombre es Carlos Echeverría, soy médico cardiólogo. Les doy las bienvenidas a todos ustedes y les agradezco la presencia de estas primeras jornadas platenses de dolor crónico. Para mí es una situación especial porque soy directivo de esta institución y a su vez trabajo con Mauro en dos ámbitos, tanto como en el público y en su centro CETIR. Así que para mí es un enorme placer estar acá y que ustedes nos estén acompañando. Y fundamentalmente agradecer a los que fueron puntuales. Gracias. Bueno, yo un poco reiterar la bienvenida que les acaba de dar el doctor Carlos Echeverría. Yo soy el doctor Bogiani, soy el vicepresidente del colegio y realmente es un gusto poder utilizar esta casa, que es la casa de todos, para todo tipo de eventos médicos que nos permitan perfeccionar, actualizarlos, en fin. Por eso realmente es un gran placer que se desarrolle esta jornada de dolor crónico en nuestra casa. Y bueno, vamos a arrancar, la idea es que vamos a hablar inicialmente de dolor crónico. Yo voy a hacer una pequeña introducción, este es un primer módulo, ¿sí? En el que yo voy a hacer una introducción más que nada médica, que es lo que me corresponde, ¿sí? Posteriormente van a hablar Erika y Ana, ¿sí? Son la psicóloga y la psiquiatra del equipo, son unas las psicólogas y la psiquiatra del equipo, que van a hacer todo lo que es la mirada analítica y trabajos grupales dentro de lo que es el paciente con dolor. Y finalmente va a hablar Gustavo, ¿sí? Que va a ser el aporte holístico y cómo complementa la holística en el trabajo del paciente con dolor crónico. La idea es, las charlas van a ser cortas, y lo que les pido a todos ustedes, seguramente van a hacer preguntas, es que anoten, ¿sí? Las preguntas que tengan, y cuando terminamos el módulo, ¿sí? De las clases, la idea es que ahí puedan hacer todas las descargas de preguntas que quieran, porque si no se va a dilatar un poco y se va a perder el hilo y vamos a terminar muy tarde. Si no, hay 3 módulos por delante, así que bueno, la idea es que más o menos podamos respetar los tiempos, ¿sí? Bueno, arrancamos con lo que es el dolor crónico, ¿sí? Y empezar a ver cómo el dolor primero, cómo lo empezamos a definir. Justamente lo difícil del dolor, ¿sí? Es definirlo, porque es una sensación y termina siendo un fenómeno comunicacional. ¿Por qué un fenómeno comunicacional? Porque depende fundamentalmente de dos partes. Una en la que tiene que expresar todo lo que le pasa, ¿sí? Todo lo que está viviendo, cómo le acontece, cómo lo impacta, cómo lo imita. Y la otra parte es la que tiene que buscar justamente que esa parte que está adelante pueda explayarse, y pueda discriminar y pueda decirnos todo lo que le está pasando. En esto juegan un montón de cosas, ¿sí? En esto juega cómo se expresa la persona que tiene el dolor, las vivencias del dolor que tuvo previas, cómo impacta desde lo emocional, si hay otros cuadros agregados. Vamos a ir viendo todo esto a medida que avancemos. Pero justamente este fenómeno parece algo que es muy simple, pero en realidad termina siendo muy complejo cuando uno tiene que llegar a desgranar el paciente de dolor, sobre todo el dolor crónico. Justamente, bueno, este tema de que es totalmente subjetivo, ¿no? Porque como dijimos es una sensación, el dolor. Entonces, para cada uno de nosotros el dolor es distinto. Si yo agarro a 10 personas y le digo un golpe de un martillazo en el cerebro, ¿cómo es para cada uno? Voy a tener 10 respuestas muy probablemente muy diferentes, así como con cualquier patología, ¿sí? Como con cualquier dolor, ya sea por el umbral, ya sea, como les dije, por lo anexo que tiene esa persona a la historia de su dolor. Bien. La definición de dolor, digamos, textual, la definición que está más aceptada es la definición de la IASP, ¿sí? Que es el instituto que estudia el dolor, que está en Estados Unidos, pero es a nivel internacional.
Pero las definiciones de dolor y las más, las más valederas, en las que no habla solamente de la lesión ística, o sea, de la lesión de los tejidos, ya empezó a describirse desde Aristóteles, en la que empieza a decir, ¿sí?, que empieza a hablar de la palabra sufrimiento, empieza a hablar de sufrimiento del alma, ¿sí?, empieza a denotar la emocionalidad que se agrega a la lesión, ¿sí? Leidas agrega, ¿sí?, a estas definiciones, se generaron ciertas definiciones, agrega aparte de lo que es la experiencia sensorial y emocional, le agrega, ¿sí?, la vinculada con lesión real o potencial, porque muchas veces, ¿sí?, no se generó, ¿sí?, la lesión, pero la potencialidad de generarlo empieza a generar el dolor en el paciente, ¿sí? Por eso de ahí es que hoy es la más aceptada. Bien, ¿por qué es un síntoma fundamental? ¿Sí? Porque empieza a advertirnos de que algo está mal. ¿Sí? Si yo sé que tengo dolor, cualquiera de ustedes sabe que tiene dolor, sabe que hay algo que anda mal. Entonces, es el inicio de un daño, ¿sí?, que puede ser el inicio de un daño agudo, ¿sí?, o puede ser el inicio de una enfermedad, o me puede marcar la cronología de una enfermedad, el avance, la progresión de una enfermedad. Por eso, ¿sí?, es fundamental empezar a evaluar todas las características que se acercan al dolor, fundamentalmente cuando es un dolor crónico, ¿sí?, y que se disparan, o sea, todos los estímulos que la generan y todos los factores que ésta libera, ¿sí?, y cómo se comporta el paciente en relación a ese dolor, cómo empieza a trabajarlo, para decirlo de una forma, ¿sí?, el dolor, y esto lo vemos en este dibujo, ¿no? Fundamentalmente, cómo es todo el desarrollo, el fenómeno del dolor, en el que empieza el paciente a tener primero el daño, interpreta que es, ¿sí?, el dolor, empieza el sufrimiento, empieza la emocionalidad, ¿sí?, y a partir de esto se genera lo que es la conducta de dolor. Y la conducta de dolor, ¿sí?, esto lo vamos a ver que es muy distinto según el dolor que tengamos delante nuestro. Fundamentalmente, la diferencia que vamos a encontrar entre un dolor agudo y un dolor crónico, ¿no? En el dolor agudo vamos a encontrar que generalmente el paciente tiene respuestas físicas, ¿sí?, y en el dolor crónico empieza a aparecer el componente emocional, ¿sí?, y empieza a ganar un gran papel el componente emocional. Clasificaciones hay muchísimas y la idea es que existan, y está bien que existan porque justamente nos ayuda a discriminar mejor el dolor. Una de las que es más importante definir es fundamentalmente la clasificación con respecto a la duración del dolor. ¿Y por qué es muy importante? Porque tienen un abordaje diferente, ¿sí? Yo cuando tengo un paciente con un dolor agudo, fundamentalmente estoy ante un paciente que tiene un síntoma. ¿Qué es ese dolor? ¿Sí? Es netamente el dolor. Ante el paciente que es un dolor crónico, el dolor es un acompañante más, ¿sí? Es uno de los puntos de todo el paciente. El problema es cuando, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el abordaje, cuando hacemos nosotros la evaluación, el problema es cuando nos limitamos solamente en el paciente con dolor crónico a hablar y decir ¿cuánto te duele? ¿Te duele? ¿Cuánto te duele? Y ahí se acabó el interrogatorio. Y justamente en estos pacientes se desarrollan un montón de otras cosas, que la afectación es multifactorial, ¿sí? Se asocian fundamentalmente cuadros de depresión, de ansiedad, ¿sí?, aislamiento, el paciente tiene incapacidad para concentrarse, tiene dificultades para mantener toda su actividad, tanto social, cultural, laboral, ¿sí?, familiar. Entonces, todas estas cosas hay que diferenciarlas bien en los pacientes entre que tienen el dolor agudo y el dolor crónico. Como punto, sí, esto es totalmente, para los que vemos todas las guías, esto es medio arbitrario, es decir, el tiempo entre 3 y 6 meses agudos, ¿sí?, y arriba de esos 6 meses, porque hoy en día se hablan de 30 días para arriba y en realidad fundamentalmente se basan en el desarrollo de habituación, de aprendizaje, de los cuadros depresivos asociados, ¿sí? Entonces, esto es más o menos como para tener una idea de los tiempos. La definición de dolor total, obviamente que me lo van a abordar mucho mejor
compañeras, pero es como para tener un gran ejemplo, y es quizás el mejor ejemplo de lo que es el dolor crónico. Y cuando hablamos de la afectación de todas las esferas del paciente, nos referimos a esto. Nos referimos a lo físico, a lo emocional, a lo social, a lo espiritual, a lo cultural, ¿sí? En donde si abordamos una sola de estas esferas, nos estamos quedando con una gran parte del paciente fuera de tratamiento, ¿sí? Entonces, es fundamental, ¿sí?, reconocer y estudiar y tratar de evaluar cada, ¿sí?, esfera del paciente y cómo está. De ahí es que nace, ¿sí?, la idea del centro de tratamiento integral del dolor, ¿no? Justamente tener un equipo multidisciplinario y poder, ¿sí?, evaluar al paciente en todos, ¿sí?, sus aspectos. Esto después seguramente también van a hablar. Si lo digo si no es aliviado el dolor, es capaz de convertirse en el centro de la vida de la persona. Justamente, ellas van a hablar un poquito después de lo que es, ¿sí?, cuando el paciente adquiere como parte de su personalidad el dolor. Bien. Justamente esta frase me gustó mucho porque es la evaluación del dolor crónico, hay que conocerlo, ¿sí?, a todo el paciente, como vengo diciendo, ¿sí?, pero fundamentalmente hay que conocerlo antes de tratarlo. Ahí es donde empiezan los grandes problemas. Normalmente nuestro enfoque habitual es el paciente viene, nos dice que tiene dolor y lo que se hace es el poner un analgésico. Es lo que ocurre acá, yo creo que lo vemos todos, ¿no? Y no se ahonda mucho más, y es lo que hacemos en la práctica médica, muchos, lamentablemente hicimos mucho, y es, ¿sí?, en realidad es un enfoque que debería desterrarse. Cuando el paciente nos consulta por dolor, habría que empezar a buscar justamente todas las puertas que nos puede ofrecer el paciente. Y aparte de empezar a buscar otras puertas, hay que empezar ¿sí?, a creer al paciente. Por este tema de que el paciente viene con dolor, y sobre todo tenemos poblaciones especiales de pacientes, llámese los pediátricos o justamente la población geronte, en la cual decimos, es el típico abuelito que se queja de que le duele todo. O es, ¿sí?, la mujer, ¿sí?, que le duele absolutamente todo. Ahí vamos a hablar de fibromialgia más tarde, uno de los módulos, ¿sí? Y esta empieza el gran descreimiento tanto del médico como de cualquier persona de salud que se pone frente a un paciente con dolor. Lo que hay que hacer es empezar a creer, porque el dolor existe, el dolor está, ¿sí?, y muchas veces no lo estamos viendo, no lo podemos encontrar en un laboratorio, no lo podemos encontrar en una imagen, pero el dolor está, ¿sí?, y hay que empezar a creer. Esto es una escala, ¿sí?, en realidad lo que me determina es la calidad de vida. Eso, independientemente del dolor, ¿sí?, me sirve para ver cómo se ve el paciente en su calidad de vida. Bien. La idea, ¿sí?, fundamentalmente es, como les dije, entender que el dolor crónico es multifactorial, el abordaje debe ser multidimensional, ¿sí?, fundamentalmente en los pacientes en los cuales se afectan varias de las esferas que estuvimos viendo. ¿Sí? Algunas conclusiones finales. Es muy complejo realmente la evaluación de pacientes con dolor crónico. La primera evaluación lleva mucho tiempo, ¿sí? La primera charla, los que han pasado por el centro saben que son charlas de 1 hora y media, a veces 2 horas, en la cual hay que evaluar justamente todo esto en los pacientes. Hay que evaluar, como les dije, la interferencia que tienen y fundamentalmente el entorno social y cómo se desarrollan ellos en cada situación que están viviendo en forma diaria. Por último, esto que se nos quería leer textual, me parece que es la sintaxis de todo. La evaluación completa, si bien es larga, tiene un efecto analgésico de por sí. Permite que el paciente afronte su dolor y las limitaciones funcionales que éste le provoca, pero por sobre todas las cosas nos permite tomar decisiones acertadas para realizar un manejo adecuado del dolor, eligiendo las mejores estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para cada uno de nuestros pacientes. ¿Sí? Realmente es todo lo que venimos hablando. Y por último, los 10 no, ¿sí?, del dolor que deberían de aplicarse siempre que evaluamos a un paciente.
soy Erika Priores, soy psicóloga, parte del equipo de CETIL. La verdad que puedo estar hablando todo el día, cosa que no me resulta muy difícil, así que traté de acotarlo a lo máximo, lo que podía llegar a aportar o lo que creo que puede ser importante. Soy psicóloga, tengo una educación psicoanalítica y desde ahí abordo la presentación del paciente con dolor crónico. Entonces un poco la idea era transmitirles cuál es la mirada que yo tengo y qué es lo que creo que aporta el psicoanálisis y el abordaje específico en el dolor crónico. A modo por ahí de inicio puse estas preguntas porque me parece que es un poco desde donde se parte. Primero, duele, y si duele, ¿qué es lo que duele? Esto va de la mano de lo que decía Mauro, ¿no? Pensar al dolor no como una mera expresión, una respuesta de un órgano, sino como un conjunto de sensaciones que se manifiestan y que no tienen que ver meramente con la alteración de un órgano del cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con un registro general del sufrimiento, del padecimiento. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que duele, ahí resulta que el paciente empieza a hablar mucho más de lo que te dice, mucho más de lo que supone incluso. Concepto de dolor total, bueno, lo dijo Mauro, me parece que fue muy claro. La idea central es entender que el dolor no es esto, no es acotado, ¿sí? Que no se puede pensar ni se puede abordar el dolor de un sujeto si no se lo entiende como parte de un todo en donde los aspectos emocionales, psicológicos, culturales, religiosos incluso, forman parte de este registro. Y me pareció importante detenerme un minutito en diferenciar el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, bueno, pero ya no me duele más esto. Pero sin embargo, sigo sin poder salir de casa. Porque en realidad no sé por qué, porque por ahí si me preguntas el dolor se me fue de la pierna, pero no salgo más. Y ya está, ya. ¿Y eso es una situación que se elige? No, la verdad que yo la paso mal, no sé por qué. Y además si me quedo en casa y por ahí después me empieza a doler la pierna que no me dolía. Entonces, ¿dónde empieza el dolor? ¿Dónde empieza el sufrimiento? ¿Por qué? Me parece que eso es muy importante entender que solamente puede decirlo el paciente. Que uno no tiene ningún saber en relación a eso. Los profesionales somos a veces bastante soberbios y creemos que sabemos sobre el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces comenzamos, bueno, vienen, le duele esto, le duele la medicación, porque yo sé, el médico sabe. No sabemos. Lo que tenemos que entender es que no sabemos. Tenemos muchas herramientas, pero tenemos que poder entender el paciente para saber qué herramienta le puede servir. Si yo supongo que sé, entonces voy a suponer que la herramienta que le doy le va a servir y lo condiciona a que ese paciente no me pueda venir a decir, yo sabes que esto no me sirvió, porque genera una doble frustración. La idea de tener que desestimar y presionar que por otro lado yo elijo, y la sensación de que nada me va a ayudar, porque si esto que supuestamente me tenía que ayudar no me ayudó, quiere decir que entonces conmigo no hay nada que hacer. ¿Cuántos hemos escuchado de pacientes que nos dicen, no, ya pasé por todos lados, me dieron esto, aquello, hice lo que me dijo la vecina, el tío, que el doc, que le pasó lo mismo, que lo di, pero no, conmigo ya está, yo ya me acostumbré, ya. Bueno, ¿no? Creo que los que hacemos dolor crónico lo escuchamos mal. Y ahí aparece la pregunta, ¿no? Bueno, y cuando el dolor es la única opción. No se quiere sentir dolor, pero parece no haber otra forma de sentir. La gente que solo puede armar su discurso desde el dolor. Pero es caprichoso. Digo, esto que decía Mauro también es algo que me escucha mucho. Bueno, pero este viejito se queja siempre de algo, ¿no? Casi incluso como con ternura, como si fuese pobrecito. Bueno,
a veces hay que ver si justamente no hay otra forma de que pueda expresar lo que le pasa. Y quizás hay otras formas. Bueno, esa es en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos lo que yo puedo habilitar. Otra forma. La presentación sintomática actual hace del dolor su principal escenario. Esto es importante. Hoy en día el dolor no se presenta, si el síntoma no se presenta de la misma forma que hace 10 años atrás. Hoy tenemos pacientes de dolor crónico todo el tiempo. Por suerte que se animan a consultar, a querer hacer algo con eso, a no naturalizar ese dolor, a no acomodar su vida a esas limitaciones permanentes. Pero la realidad es que es una presentación actual importante. Y el cuerpo, esto es una frase que he dicho que la verdad que me parece como un ejemplo viola, me parece que el cuerpo es como una hoja en blanco, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí vamos escribiendo lo que duele, y eso me da una lectura de lo que me está pasando, ¿no? Si yo aprendo a leer, yo aprendo a escuchar lo que ese paciente me puede decir sobre lo que le duele, seguramente voy a poder ayudarlo adecuadamente. La posibilidad de encontrar un recorrido ligado a la palabra que haga de soporte a aquello que no se puede decir, pero que sí se hace escuchar. Eso es bien analítico, eso es bien propio, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis, si hay algo que puede aportar, es el impulso a que la palabra se ponga en juego, ¿sí? Y la palabra que vaya mucho más allá de una descripción perfecta del cuadro del dolor. ¿Sí? Tenemos pacientes que hace 6 meses, 1 año, 2 años que viven con el mismo dolor y que cuando se le pregunta cómo se siente, lo primero que te hace es una descripción perfecta, casi bibliográfica, del dolor. Y cuando uno cuestiona un poquito o intenta ir más allá de eso, empieza a aparecer el sujeto que padece ese dolor. Entonces, en ese sentido creo que apostar a la palabra, a que puedan hablar más allá de la descripción que los aísla, ¿sí? Que hacen que el dolor esté acá y yo te decanto, yo te digo, te describo el dolor y vos dónde quedaste, ¿no? Como si me estuviese describiendo algo ajeno. Bueno, no es ajeno. En psicoanálisis decimos que somos sujetos porque estamos sujetos al lenguaje. Y bueno, el dolor también es una forma de comunicar. De hecho, es una de las principales cosas que decía Mauro, ¿no? Por eso hay que darle lugar a ese tipo de lenguaje y a poder también ser receptivo para ver qué uno puede hacer. Es necesario habilitar un valor de verdad al dolor. Esto, bueno, quizás es un poco repetido porque Mauro me pareció que muy oportuno en los temas que planteó. Pero el paciente está cansado de que no le crean, ¿no? Yo como analista me he encontrado en muchísimas situaciones en donde médicos en otros escenarios vienen y me dicen, escúchame, me tiene cansada esta paciente, viene como que si no le duele una cosa le duele otra, no tiene nada, no le puede doler nada más. Esto es bien, algunos médicos alejando, no le puede doler. ¿Cómo que no? No, porque con lo que está tomando no le puede doler. Así que fíjate, porque para mí lo que le pasa es que, fíjate vos, dale un ratito de charla, ¿no? Nosotros tenemos que parte del hogar, divino. Pero bueno, nos enteramos con que sí, fíjate, que le damos lo que no debería hacer doler, pero le duele más. Y no solo le duele en una amiguita, lo inhibe, lo retrae en todas sus actividades y en su última expresión lo anula como sujeto de sí mismo. Deja de ser sujeto del lenguaje porque deja de poder hablar para solamente padecer. Tan acostumbrado que termina naturalizándose ese padecimiento, se termina siendo la forma de vida, ¿sí? Entonces, yo ya no estoy con una persona que se pregunta por qué no sale con sus hijos. Porque es obvio por qué no sale con sus hijos. Y hace mucho que no compartís una salida con tus hijos. Veníamos diciendo, sí, obvio, si no puedo moverme porque me duele. Bueno, por ahí no está. Ese sujeto sufre y ese dolor le es propio. Nada de ello puede cuestionarse. Yo no puedo, como profesional,
profesional decir, no te puede dar. Volvemos a este punto, ¿no? No es el profesional el que sabe sobre el dolor del sujeto, es el sujeto el que a mí me tiene que decir sus variables para que yo pueda darle herramientas. No es al revés. Pero también es cierto que en el espectro profesional cuestionar el saber absoluto es difícil, por eso también me parece que es importantísima esta nueva mirada del trabajo que habilita ese que es esto, es un trabajo integral del dolor, de la única forma que se puede tratar, a mi criterio. Entonces, es un poco lo que trato de transmitir, donde el psicoanálisis aparece, se escuchan los gritos del cuerpo. Es un término muy interesante. Un psicoanalista, David Ignacio, habla mucho sobre esto y es muy interesante. Donde la pregunta habilite a otra respuesta. La pregunta sobre su propio padecimiento y sobre qué se puede hacer con eso. ¿Sí? No digo que el psicoanálisis sea, por supuesto, lo único, para nada. Digo que es una herramienta más, que aporta un montón y que no se tiene que tener prejuicios sobre eso, pero el principal espectro que no tiene que tener prejuicios es el espectro profesional, porque muchas veces cuando el profesional médico acota los canales de abordaje, nos limita en la posibilidad de ayudar al sujeto. Por eso me parece que el pensar en el dolor crónico como un abordaje integral para sobrellevarlo, para darle un punto final, es la única manera. Bueno, espero que haya podido más o menos transmitir algo. Después, si hay preguntas, vamos a ver qué surge. Yo soy la psiquiatra del equipo y quería contarles un poquito. Bueno, yo dolor no definí porque me imaginé que Mauro iba a definir dolor y lo hizo muy bien. Pero quería decir algo que, escuchándolos a ellos, que el otro día hablando con una compañera, una colega, me dice qué interesante querer vivir sin dolor, porque el dolor se aprende. Entonces, me pareció comenzar diciendo que el dolor, debemos tener dolor. El dolor agudo es el dolor que nos enseña, el dolor que frente a una noxa nos defiende. Si un sujeto naciera con la imposibilidad de sentir el dolor, no duraría nada en este mundo. Entonces, interesante poder darle lugar al dolor también, no tratar de pensar como que no exista o que desaparezca, sino que es parte de todo esto. Y desde la mirada de psiquiatría, el paciente es importante evaluar la presencia de padecimientos psiquiátricos previos. O sea, puede haber pacientes que presenten alteraciones de tipo ansioso o de tipo depresivo que luego padezcan un dolor. Y el dolor es mucho más intenso que en los pacientes que no presentan. Sin embargo, también el dolor prolongado en el tiempo puede hacer padecer ansiedad y depresión. Entonces es como, ¿cuál es, no? El huevo o la gallina. Cuando nosotros recibimos al paciente, no sabemos si el paciente traía un padecimiento psiquiátrico previo o el paciente realmente está en estas condiciones por estar padeciendo este dolor de antemano. Entonces, lo que hacemos es una evaluación, obviamente es integral, se recepciona por lo general, lo recibimos, en mi caso, no viene por mi ingreso, a veces sí, ¿no? A veces viene con el dolor y no lo nombra porque ya está acostumbrado a ese dolor y viene porque está ansioso, porque está depresivo y el dolor surge en la conversación. Pero por otro lado, bien, nos derivan a los pacientes padeciendo este dolor para que veamos si podemos trabajar porque este padecimiento, digamos, depresivo o ansioso interfiere mucho en el tratamiento. El médico le da una medicación, le da algún tipo de tips para realizar rehabilitación, pero está tan mal emocionalmente que no puede generar
no puede ir, no puede salir de su casa. Entonces tal vez con un medicamento o una de las posibilidades es un medicamento, otras, bueno, ya vamos a ver. Se evalúan los síntomas, ansiedad, depresión. El paciente muchas veces tiene una percepción alterada de cómo es, de lo que siente, autoestima baja, no duerme, come mal, no sabe qué comer, no sale, no hace actividad física, y eso lo inhabilita. A veces tampoco puede ir a trabajar. Y tiene ideas, algunos, ideas de sentirse como que es una catástrofe, ¿no? Que todo lo que le pasa es lo peor del mundo o va a ser lo peor. Tiene ideas que ya trae por situaciones que vivió anteriormente o porque alguien le comentó y como que hipertrofia, o sea, agranda por lo vivencial la sensación. Entonces siente más de lo que debería sentir. Miedos a no poder rehabilitarse, miedo a no poder salir y no sale. La historia de vida del paciente es muy importante, o sea, otras enfermedades, médicos a los que ha concurrido, tratamientos que ha realizado, farmacológicos, psicoterápicos, cuánto tarda en recuperarse, si es que se recupera en su totalidad y si vuelve a decaer, porque muchas veces hay pacientes que mejoran, pero vuelven por su propia actividad, que a veces no se permiten estar un tiempo tranquilos, sino que se sientan mejor y vuelven a hacer ejercicio, a hacer actividades y vuelve el dolor nuevamente. Y la adaptación que tiene al estrés, que es lo que hablaba recién Erika, les va a doler, entonces siguen así como están, no mejoran, si total me va a doler igual. No hago lo que me indica, no, total, esto no me va a pasar. Muy importante el apoyo, la contención. Esa diana que dejó, donde está el vínculo que tienen con su familia, si el vínculo es muy cercano, si está superpuesto. A veces lo más cercano no es lo mejor, a veces lo alejado tampoco. O sea, es importante saber el apoyo, el medio social, el laboral, cómo está con su red laboral. Y también cómo repercute este dolor sobre su calidad de vida, qué es lo que puede hacer y qué es lo que ya no puede hacer que antes sí hacía, y esto también genera ansiedad, genera depresión y por sobre todo aislamiento. Existen rasgos de personalidades que se caracterizan con situaciones de generar este dolor crónico, o sea, pasar por el dolor agudo y quedárselo el dolor. Hay personas que tienen dificultad para identificar sentimientos, son como muy estructurados, es muy pensamiento práctico, concreto, no describen el sentimiento. Tengo una paciente que me dice siempre, yo soy corta, por eso no puedo. Y yo digo que es cortada, porque en realidad no se permite relacionarse, no se permite sentir, no se permite, se queda allí, es como que es lo conocido, más no puede. Por supuesto le duele. Y después también hay gente muy exigente, y ante cualquier situación igual continúa, no para, no puede parar, no se permite parar. Entonces, si le duele, no importa, sigo. Bueno, el rol que en mi caso se brinda en este espacio multidisciplinario es apoyar al equipo cuando no se puede tratar ese dolor porque el paciente está muy sensible, muy triste, muy angustiado. Bueno, allí se puede trabajar para poder instalar el tratamiento fuera de lo que es. O sea, trabajamos en el consultorio y después puede trabajar sobre el dolor. Y sobre las patologías asociadas. ¿Qué intervenciones podemos hacer específicamente? Bueno, tratamiento psicofarmacológico, que obviamente es el de las patologías que el paciente traiga. A veces tratamos el sueño, tratamos la angustia. La angustia tratamos, en mi caso trato de tratarla y que no quitarla del todo. Así pueden trabajar, porque la angustia les permite saber para dónde ir.
pero la ansiedad, el ataque de pánico, la fobia, todo eso lo aísla, lo encierra y no le permite trabajar de otra manera. Las intervenciones psicológicas, bueno, el psicoanálisis es muy interesante, es cierto, a mí me gusta mucho. Sin embargo, el paciente muchas veces con dolor quiere una solución más actual, más ahora, más ya. Y las terapias cognitivas conductuales son las que por ahí brindan, o están más estudiadas, brindan esta sensación de que estoy haciendo algo en este momento. Entonces, tiene 3 fases. Una educacional, la psicoeducación, en donde se le enseña al paciente lo que le pasa, lo que siente, qué es lo que hacemos, y eso hace que trabaja habilidades, aprende a hacer cosas que no hizo o aprende a hacer las cosas que hacía de otra manera. Y eso es pasar por la fase de aceptación. Si no acepta que tiene una enfermedad, es difícil pueda modificarlo. Y después ponerlo en práctica. Este tipo de terapia es la que por ahí se puede incorporar en lo que es el trabajo grupal, que en este caso es el que por ahí estoy implementando para el dolor ahora. He hecho grupos de otras características y es muy ventajoso. Primero porque trabajamos muchas personas al mismo tiempo y eso genera disminuir el costo. Por otro lado, manejan muchísimo el bajar el costo, porque el dolor es muy caro. Trabajar con dolor es muy caro. Caro para el paciente incluso. Es ir a un profesional, ir a hacer rehabilitación, ir a comprar este medicamento, cambiarlo, comprar otro medicamento. Es muy caro. Y después el comunicarse con otras personas, porque en general está aislado socialmente. Es el primer vínculo social que tiene, después de un montón de tiempo de estar desvinculado. Y también estar en contacto con personas que sientan lo mismo que él y tal vez que puedan tener vivencias similares. Y eso no es común, porque en general no le creen. Entonces es hasta descontracturante y sanador poder ver a alguien, escuchar a alguien que le pasa algo similar. Y bueno, se ponen en juego dinámicas lúdicas, entonces se generan dispositivos muy interesantes, se generan cosas muy lindas, la gente se conecta después por fuera del grupo, hacen relaciones, redes, amistades, y el beneficio, la verdad que se ven beneficios más rápidos que con otros tipos de terapias, que también son buenas, pero también depende de cada paciente. Cada paciente es distinto, entonces no hay que perder el foco de trabajar individualmente con cada paciente, aunque trabajemos en grupo. Y la finalidad justamente es no solamente generar un espacio de desahogo donde el paciente pueda expresarse y hablar, sino también generar otras alternativas, que pueda reflexionar sobre lo que le pasa. Bueno, y a mí me gustó una serie que vino con mi hijo, y veía esta frase, que el dolor no desaparece, simplemente hay que hacerle sitio. Es de Walking Dead. Y allí es donde todo el mundo sufre. Lo que plantea es que no hay que sacarlo, no hay que dejarlo que desaparezca, sino darle lugar a alojarlo, y tal vez así le duela menos. Lo mío es el TCG como la tecnología, así que no sé lo que voy a hacer con esto. Son unas imágenes del trabajo nuestro. Después de hablar Paula de Reiki y Laura de yoga, y bueno, nuestra Gisela, que hoy pudo venir para hablar de meditación, etc. Yo voy a hablar, y van a hablar de lo holístico, y yo hago una presentación y después hablaré específicamente de Tai Chi Chi. De lo holístico, lo que es interesante viene, bueno, del griego Holos, que es con traducción de totalidad. Estas son imágenes de San Martín, el Hospital San Martín, donde desde hace 4 años damos clases gratuitas todos los miércoles a las 5. Y ahí aparece lo grupal, ¿no? Potenciando, porque eso es lo que tiene el holístico. Holos es totalidad, completud. Y lo interesante del holístico es que 2 más 2 es 5. Entonces, que el resultado de la suma de las partes es mucho mayor que la suma en sí. Pasa algo más, ¿no? Y esa cuestión gestáltica
resumido en lo holístico, yo creo que es la idea que impera en toda la intención de ese estilo. Es decir, hay un área holística y un área convencional. Pero esa área convencional, desde el generador, tiene una intención holística, que es ver a la persona como una completud, como un ecosistema cuyo equilibrio hay que restablecer. Si no son partes ensambladas que cambiamos una, se descompuso y ponemos otra, arreglamos esto, se rompió esto, lo miramos y arreglamos esto. No es ver la totalidad, y por eso hace falta muchas miradas. Sumar miradas hacen poder entender esa completud que una sola mirada no puede abarcar. Y eso es interesante y lo que se propone un grupo interdisciplinario, como ese ejemplo famoso del sufismo del elefante, no sé si lo conocen. En un elefante en una habitación oscuras y hay 5 personas que tienen, el maestro hace entrar a 5 discípulos a identificar un animal que no vieron nunca, estaban en el Medio Oriente, vino un animal de África, lo tienen en un galpón a oscuras y que tienen 15 segundos para identificarlo, ¿no? Y describirlo. Entonces entra uno y ¿qué hay ahí adentro? Y es una cosa como una lámina que se mueve finita y grande. Bien. Entra otro, imaginando encontrar algo parecido, y dice, cuando sale, no, es como una serpiente con barba, una cosa finita y larga y tiene pelos en la punta. En esos 15 segundos, a oscuras, tantean lo que encuentran. Otro dice, es una columna. Y otro dice, es como una pared rugosa, enorme, ¿no? Y otro dice, es una boa, que empezó a agarrar con una fuerza impresionante para tocar. Bueno, entonces, después, con eso, fueron acercando, aproximando a que era algo mucho más complejo que la mirada de cada uno, ¿no? Individual. Cuando sumaron todas las miradas empezaron a ver que era esa suma de cosas tan diferentes, ¿no? Uno había escrito la oreja, otro la cola, otro una pata, otro el lomo y otro la trompa. Entonces, para abarcar una totalidad como un elefante hay que tener muchas miradas y le debe sumar miradas. La realidad es compleja, los seres humanos particularmente son complejos. Entonces, sumar miradas y abrazar todos los ámbitos que abarcan a una persona. En cuanto a lo nuestro en particular, Tai Chi Qigong, hay una cosa muy interesante en el Qigong, que es que la persona se hace responsable de su salud. Es decir, es una terapia no agresiva, es holística porque mira la totalidad, pero además hablamos de alumnos, no de pacientes. ¿Qué quiere decir esto? O alumnos pacientes, como el programa hospital, estos son alumnos de mi escuela, que uno se sana haciendo aquello que nos enseñan para sanarnos. Entonces uno tiene un rol activo en su sanación, y eso es muy rico, porque eso implica remangarse, interesarse en la propia salud, eso ya levanta el sistema inmunológico, y un compromiso de vida que también eso es holístico, un modo de vida más saludable. No es tomo esto y me hacen este masaje, no, es la totalidad. Y tener la responsabilidad de querer estar mejor. Ya eso es muy importante. Poder infundir en una persona el interés por estar mejor y darle las herramientas que activamente van a mejorarlo día a día, eso es muy interesante. Sobre todo cuando se puede palpar, y eso nos ocurre semanalmente. Gente contando cómo va superando dificultades. Y en cuanto al dolor en particular, es lo holístico es lo opuesto a la enajenación. Estamos un poquito alienados en nuestro modo de vida. El estar enajenado del propio cuerpo hace que lo reconozcamos cuando duele. Yo me entero que tengo pulmones cuando estoy con un catarro, que toso duele muchísimo. Si no tengo catarro, no tengo pulmones. Y no es así. Tengo pulmones siempre. Si yo me puedo conectar con mis pulmones, masajearlos, sentir la respiración, hacerme consciente del ritmo respiratorio, cuando no me duelen, empiezo a tener otra relación con mi cuerpo. Cuando aparece el dolor, yo estoy recibiéndolo desde un lugar mucho más armado. ¿Se entiende? No soy tan inerme frente a eso que me está pasando. Hay una responsabilidad que adquirimos que es muy interesante. Por eso es preventivo y resuelve dolores. Con el automasaje recuperó su circulación ante una situación realmente difícil, como es Renoir, está instalado con un problema circulatorio. Con el automasaje, eso es un compromiso diario, ¿no? Cada vez que empieza a ponerse, a palidecer los dedos, empieza a moverlos y recupera la circulación. Además de la tranquilidad que le trae. Ella ya tiene una herramienta para eso. Otra mujer con problemas artríticos y dolor, también con los trabajos que hacemos, con los movimientos suaves, conscientes, con la respiración, y disminuyeron los dolores, no sé, en un porcentaje no lo puedo evaluar, pero está muy bien. Tiene una molestia, cuando tiene un dolor invalidante, y ahora
hace práctica, hace gimnasia, se siente bien, puede levantar a los nietos, cambios importantísimos, ¿no? Entonces, eso es enseñar una forma de estar mejor y que tiene que ver con todos los aspectos del ser. Y por eso está muy bueno sumar miradas y completar el elefante, ¿no? Es decir, que no basta una sola cosa. Hay momentos en que hace falta una ayuda farmacológica y hace falta hablar y ponerle palabras a eso que es como un tigre que ruge y no sé qué es. Bueno, mira, es un tigre. Y el tigre es así, y tantas personas también tienen un tigre en el jardín de la casa, no es el fin del mundo. Y después todo lo que aprendemos, cómo respirar, cómo pararnos, y eso hace una diferencia impresionante. Anteayer, una señora que hace 3 años empezó Qigong. Hace 2 hizo una prueba de osteopenia, una señora de 50 y pico de años, tenía una osteopenia avanzada, rumbo a la osteoporosis, y en esta semana pasada se hizo el mismo test y le dio un 20% más de masa ósea en la zona lumbar. Ella lo único que hizo fue hacer Qigong en este tiempo, no toma nada, y además se concentra, pues donde va la mente va la energía, dice la medicina china, el Qigong es parte de la medicina china, y ella se concentraba mucho en su zona lumbar, en la persona que le dolía. Bueno, no solo no le duele, sino que recuperó masa ósea con esta práctica, con este trabajo. Por eso realmente es muy eficaz en muchos planos. Esto es el Hospital San Martín, estamos haciendo una meditación de pie. Es notable que se puede meditar de pie, es notable que todos podemos meditar, que no hace falta tener ojos rasgados, ni prenderse un medio, ni usar túnica, ni acostarse, ni hacer un silencio. Se puede en un hospital de pie y en grupo, que además lo grupal enriquece, hacer una meditación. Y meditarse es instalarse en el presente, ¿no? En el aquí y ahora. Conectarse con el propio cuerpo, con la respiración, con lo que nos pasa, con lo que nos duele y con lo que no nos duele, conectarnos con las partes que están bien del cuerpo y habitarlas cuando otra parte duele, conocer que tenemos muchos lugares posibles, no en esta habitación, en este ecosistema que somos. Bien, esto es... Otro alumno. Están todos invitados. Sí. Tenemos 2. A los animales que van a ejercer muy bien. Esa es una meditación de pie donde concentramos la energía en la zona del abdomen, que es un centro vital muy importante. Porque, bueno, ven que hay gente de todas las edades, ¿no? La idea es que tomamos control del cuerpo, conciencia del cuerpo y control, nos paramos de una manera de sin alineamiento estructural que nos hace más conscientes de cómo estamos parados, dejamos de estar peleados con la fuerza de gravedad y hacemos el mínimo indispensable de esfuerzo, un reparto de cargas mucho más equilibrado, una conciencia de la respiración, hacerla abdominal, diafragmática, más profunda, más lenta, nos oxigenamos mejor, eso hace alcaliniza el medio interno, nos lleva nutrientes y oxígeno hasta las últimas células, despeja las toxinas, los residuos metabólicos, y además la respiración tiene la particularidad de que es el único elemento de nuestra fisiología que funciona tanto con el sistema nervioso autónomo como con el voluntario, ¿no? Uno está desmayado, dormido y sigue respirando, pero puede a su vez modificar voluntariamente el ritmo respiratorio. Y hay una correlación muy directa entre los ritmos mentales y los respiratorios. Es decir, uno puede inducir un estado de serenidad con la respiración o uno puede inducir un estado de ansiedad con la respiración. Cuando uno está sereno respira de una manera, cuando está ansioso respira de una determinada manera. Pero se puede hacer al revés, desde la respiración inducir un estado. En síntesis, si uno está alterado, está estresado, cosa que nos ocurre habitualmente, y se quiere calmar, y dice, me estoy calmando, estoy nervioso, me estoy calmando, cada vez va a estar más loco, termina pegándose contra la pared con la cabeza. ¿Qué hace? Estoy muy nervioso, estoy sacado. Bueno, sigo sacado, me dejo estar sacado, pero respiro. Me paro y respiro. Y algo empieza a pasar. Algo empieza a pasar. Está loco este, bueno, seguí loco, yo respiro. Y ahí empiezo a calmarme. Hay herramientas, y eso es fabuloso. Si uno está con la respiración, se para mal, la respiración corta y arriba, las rodillas trabadas, tenso, se despega del piso, eso es ansiedad, es igual al miedo, ¿no? El miedo nos lleva para arriba, nos paraliza. Si yo presiono mis rodillas, llevo el peso abajo, respiro diafragmáticamente
distiendo la cara. Hago eso. En cualquier estado de ánimo puedo hacer eso. Y respiro así. Eso me va a inducir al estado de ánimo más parecido a esa postura que a esta. Si yo naturalmente estoy así por una cuestión cultural y me paro así todo el tiempo y con esto tenso y respiro mal, y es difícil que tenga un equilibrio y eso va a propender un montón de dolores, sin duda. Y por eso lo último es las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer con dolor. Es muy importante hablar de cómo hacemos las cosas también. Según cómo hacemos las cosas, van a ser posibles o no. Y sin dolor aparente, sin dolor manifiesto, pero que por ahí se está gestando, si hacemos mal las cosas, con una tensión innecesaria, usando músculos tensos que no habría que usarlo, con una mala postura, respirando mal, estamos engendrando un dolor que va a aparecer, se va a manifestar tarde o temprano, ¿no? Más o menos. Sí. Muy bien. Alejandro. Está buenísimo, Alejandro, que planteas, porque de hecho es algo que uno tiene que poder, como profesional, también preguntarse. El dolor, sobre todo el dolor crónico, se termina haciendo carne, ¿no? en su sentido incluso más literal. Y el sujeto se identifica con ese dolor y en muchos casos solo a través del dolor puede hacerse presente en distintos escenarios. No nos olvidemos, en muchos casos es un paciente que tiene una vida social solo desde el padecimiento, porque su agenda es ir al médico, ir a la rehabilitación, ir a pileta, ir a meditación, que son cosas que suman, clarísimo, pero a ver, y algo que no tenga que ver con un origen de padecimiento y no lo encontramos. En ese sujeto el dolor se ha tornado su propia identidad, ¿no? Ha tenido, o sea, ha calado bien profundo. Lo primero que uno tiene que poder, o por lo menos de lo que yo apunto, es a que algo de esto se pueda registrar. Que el sujeto pueda escuchar esto, pueda escucharse, como yo siempre digo. Una de las cosas que trabajamos, y si me permitís los incluyo en la respuesta porque me parece importante. Mauro dice en algunas devoluciones, y me encanta eso, es un bicho raro dentro de la medicina, debo reconocerlo así. Gracias, no sé si... una de las cosas que suele decir como un logro de equipo es, chicos, tuve hoy la visita de seguimiento de tal paciente y no mencionó la palabra dolor en toda su actividad. Eso es maravilloso. Así lo dice. Por eso es un bicho raro, díganme que no. Es maravilloso. Hay gente que viene, digamos, con estos trastornos, con respecto a la identidad, Claro. y empieza el relato por otro lado. Puede empezar a aparecer el relato de la ansiedad, de la depresión, estoy bajoneado, me siento mal, y a los 20, 30 minutos empieza a decir, y además me duele la pierna. Claro. Y en ese punto es donde nosotros, discúlpame, Sí. ¿cómo hacemos? Bueno, ahí estamos diciendo, algo bien estamos haciendo. Claro. Cuando logramos que ya no sea lo primero que dice 40 minutos sobre qué le duele, cómo le duele, qué tipo de dolor, porque además son pacientes que seguramente ya han pasado varias veces por muchos Ya años. pacientes de dolor 30 años, 40 años. Entonces ya te dicen, no, y no me digas esto porque ya me lo dijeron, ya lo hice. Si me vas a dar esto, no, porque ya lo tomé. Y me pasa esto y esto, no, pero no me pasa esto por esto otro. No, me pasa por esto otro y decís, bueno, Claro. me pongo una verdulería. Es muy difícil. El paciente ya viene con, digamos, con su propio pragmatismo y con sus... Entonces uno tiene que empezar a romper esto. Cuando pasa esto que estamos hablando recién, de que empieza a correrse, yo metafóricamente le digo al paciente que empezaste a correr, ¿sí?, al actor del dolor, empiezan a aparecer los actores secundarios que estaban atrás, y los que estaban condicionando en gran parte que el actor inicial acá. Y eso es un cambio, eso marca una evolución del paciente. Sí, sin duda. Empezamos a encontrar que hay un cuadro depresivo muy grande atrás, ¿sí?, que limita mucho más al paciente que el mismísimo dolor. Entonces, esto justamente de poder yo encontrarme con este paciente y poder charlarlo con otras personas que no son médicas o con otros médicos de otras especialidades que están acá, eso es genial. En términos analíticos, a mí me gusta pensarlo que
tiene que ver con, desde mi escucha, ¿sí? Cuando algo del orden del deseo de ese sujeto se puede empezar a enunciar. Cuando ya el sujeto puede empezar a escucharse y a permitirse desear más allá del padecimiento. Bien. Decir algo que en el integral también está el paciente, ¿no? Porque siempre el paciente es como que queda en un lugar en donde nosotros somos los que le vamos a brindar algo y está esperando que la solución, ¿no? Entonces acá, que recién el planteo, que todos en diferentes momentos, plantearon que el paciente somos colaboradores, acompañamos, el paciente es activo, no es pasivo acá. Porque si el paciente es pasivo, no vamos a llegar a ninguna parte. El paciente no recepciona, es un ida y vuelta. El paciente tiene que colaborar en muchas de las situaciones, y esto que preguntaba Alejandro recién, si el paciente no quiere, no va a poder. Claro. Sí, hay mucho de eso. Lo que pasa es que, bueno, seguramente, lo decía, ¿no? Como desde el espectro médico también hay una cuestión, y no la podemos dejar de lado, y también en lo profesional hay que trabajar, por eso hay que capacitarse, por eso hay que poder, creo yo, fomentar estos espacios, porque tienen que ver con esto, con empezar a entender que también no tiene que ver solo con una respuesta médica. Esta cuestión verticalista en donde el médico tiene que tener la respuesta, no está esta posición. Hola, ¿se escucha? Sí. No, con relación a esto, la experiencia mía es, bueno, hace como 30 años de clases, pero hace 4 en el hospital, y ahí llega mucha gente, y la fibromialgia, por lo menos en lo que a mí me respecta, tiene unos pocos años, así tan masiva, ¿no? Y empezaron a venir, tenía alumnos, pero claro, los grupos de alumnos son 10, 12, en los grupos, varios varones de clase. En el hospital se han juntado 80. A veces son 60, son cada miércoles, no bajan de 45 50 personas. Y entonces empezó a venir mucha gente, sobre todo porque fue a partir de reumatólogos que llegué al hospital. Y la cuestión es esta, que concretamente el primer médico reumatólogo con que me relacioné, que es reumatólogo de San Martín, y después sus colegas empezaron a mandarme gente a partir de la experiencia de él, fue que el médico, a partir de colaborar, lo que estamos haciendo acá, a partir de que hay herramientas entre varios, que no tiene una sola persona de respuesta, empezó a tener una respuesta que era derivarlos a Chikun. Y estaba muy contento, y me lo dijo a los meses que empezamos a experimentar esto, que no sabía qué era y no tenía por qué saber, pero esto también interdisciplinario es eso también, saber qué hace el otro para poder recomendar. Esto sirve, pero primero tengo que saber qué es lo que sirve, si sirve o no. A partir de enterarse de que esto servía, y charló conmigo, le pareció coherente, pero no lo había experimentado. Empezó a mandarme pacientes y empezaron a tener una respuesta maravillosa, al punto que ya varios colegas de él, varios reumatólogos, me mandan muchos hasta con orden, para que haga esta práctica el paciente. Empieza Si no está escrito. No lo pueden evitar. Y vienen con síntomas. Y lo que me decía el médico, que después, al tener esa respuesta de que el paciente está mejor, que a veces empieza a no ir a la consulta, y lo cual le da alegría, el médico que quiere la mejoría para su paciente, cuando ve que mejora, se siente bárbaro, cuando no tiene respuesta se frustra. Entonces yo me decía, estoy muy contento porque ahora, frente a cuadros de fibromialgia que son complejos, diagnosticarlos es complejo. Una vez diagnosticado, es complejo darle respuesta positiva. Encontré una respuesta, porque un porcentaje enorme mejoran enormemente, bajan el dolor. Entonces, la respuesta yo lo llevé, yo les dije, entonces tenía una respuesta médica. Y todos los reumatólogos mandan, ¿por qué? Porque hace bien, digamos. Eso es un aspecto donde hay herramientas. Obviamente la psicoterapia hace mucho se sabe, muchos saben del yoga, y el Qigong y el Tai Chi son herramientas. Además de lo farmacológico, además de otras cosas. Nosotros en el centro, uno de los términos que se utiliza mucho y que celebramos mucho es cuando se dice que un paciente tiene la alta farmacológica. Y me parece que es uno de los pocos lugares en donde, yo siempre recuerdo, desde mi escucha, por supuesto que pueden no coincidir, pero a mí me parece muy alentador, por empezar, que un médico pueda hablar de alta farmacológica sin desmerecer la necesidad de la continuidad con el resto del tratamiento.
Porque entonces ahí podemos entender que el fármaco no es todo, no está la pastillita que soluciona, y si no está eso, entonces yo soy un mal médico. Hay un proceso, y la farmacología es una herramienta más, como el resto. Sí, además, yo cuando hablamos con respecto a el manejo inicial, con respecto a toda la terapéutica que se va a instaurar en un paciente con tratamiento de dolor crónico, yo hablo de las patas, le digo yo, del tratamiento, ¿no? Y cuando hablo de la parte farmacológica, yo digo que, a ver, en la parte farmacológica, en lo que es posible, se va a tratar de reducir, se va a tratar de adecuar a la mejoría del paciente, ¿sí? Primero trato de llegar a un punto analgésico y a partir de ahí, en base a la evolución, a la participación del paciente, en base a eso empezamos a ver una mejoría. Y eso vamos a adecuarlo a la parte farmacológica. En los que son pasibles realmente de poder lograr que el paciente no trabaje más con fármacos, no significa que el paciente no va a tener más ese padecimiento, sino que no requiere más fármacos, que con el resto de la terapéutica está sin dolor. Y es importante que lo entiendan, yo le digo que es el remedio tuyo de mañana, para que generar, ¿no?, la impronta cultural que tenemos. Es el remedio tuyo de mañana, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual, el chi, ¿sí? Todo lo no farmacológico va a servir para vos y va a terminar siendo, ¿sí?, la parte no farmacológica, y no te ata y no te genera todos los daños que genera, ¿sí?, los fármacos. ¿Alguna otra pregunta? Ante poder hacer una consulta con cualquier persona de salud, ¿sí?, uno participa también de su tratamiento, y eso creo que es lo más valioso, en el cual, como estaban diciendo Ana, justamente todos, ¿sí?, los actores intervengamos, y sea fruto de todo. Yo cuando tengo pacientes con alta farmacología o que vienen muy bien, ¿sí?, de muchos años de dolor, realmente los felicito a ellos, porque demanda mucho tiempo, muchas ganas, mucha voluntad, de levantarse, ir a hacer fisiología, venir a hablar una vez semanalmente con las psicólogas, con la psiquiatra, hacer semanalmente 1 o 2 veces por semana algunas de las terapias complementarias. O sea, es mucho tiempo, mucha voluntad, muchas ganas. Entonces, realmente para mí es un logro también de ellos. Damos por finalizado el primer módulo, ¿sí? Y ahora hablamos con... Bueno, buenas tardes. Son las 5. Mi nombre es Paula. Y juntamente con Mara vamos a tratar de hablarles un poco de Reiki. Esta no es mi voz real. Y vamos a hacer algo muy particular, pero no cambie. Así es el Reiki. Pasa y te modifica. Y uno tiene que estar atento a este cambio, agarrarlo o soltarlo y dejarlo fluir. Depende de uno, es todo lo que venimos hablando. Esto depende de la acción, de lo que uno tiene que hacer con el dolor, con el problema, con el no dolor, con el sí dolor o como lo quieran llamar. Entonces les voy a pedir, si son tan amables, el que quiera o la que quiera, o le dicen ahora, ¿no? Le que quiera, suena raro pero ya nos vamos a acostumbrar, a que cierren los ojos y si pueden, se paren. Si tienen ganas, el que quiera, se para, cierra los ojos, o al revés, cierra los ojos y se para. Nuestras partes más sutiles, con las que no estamos acostumbrados tal vez a lidiar. Estamos acostumbrados a lidiar con el dolor desde lo físico y tomar un analgésico o esperar que algo lo resuelva de afuera. Y cuando comenzamos a conectarnos con nuestras partes sutiles, como no son nuestros cuerpos mentales, nuestra forma mental, yo le digo cuerpo a los cuerpos más sutiles, y nuestras emociones. Y empezamos a hacernos cargo de por qué están ahí, nuestros enojos, por qué están ahí, cuándo aparecieron, comenzamos a hacernos preguntas y así nos vamos transformando en protagonistas
de nuestro propio cambio. Y creo que en eso es muy útil Reiki. Es una práctica muy amorosa, podríamos decirlo, que nos acompaña íntegramente, nos convierte en algo completo, no nos fracciona. Después de un tratamiento de Reiki generalmente nos sentimos en paz, tranquilos, más allá de lo que estemos atravesando en nuestra vida. Pueden ser un problema de salud muy importante, pueden ser infinitos miedos a situaciones, tal vez con nuestro cuerpo, con una intervención quirúrgica, con un conflicto, con un duelo, infinidad de cosas. Reiki lo que hace es armarnos y conectarnos con esa cosa que tenemos los seres humanos, que es el tratar de encontrar el cómo activarnos, cómo sanarnos, cómo ese potencial que tenemos adentro, que lo tenemos desde que nacemos y que por alguna u otra cosa se va como bloqueando, durmiendo de alguna forma, ¿no? A veces por la cultura, a veces por estructuras psíquicas que tenemos muy arraigadas. Infinidad de cosas pueden ser, pero sí sé que Reiki nos conecta con ese potencial de la vida, que ahí podemos decir que Reiki es energía universal, sí, es una forma de energía universal con una frecuencia vibratoria muy alta y nos conecta con eso, con esa pulsar con la vida de alguna forma, de nuevo, estar en acción, en el juego, estar vivos y tal vez tomamos decisiones en este proceso de sanarnos y elegir cosas que nos hagan bien. A veces tomamos elecciones o ponemos más sí, más no, a cosas que tal vez nos están faltando. Empezamos a tener como más claridad en estas cosas. Creo que Reiki hace eso. Desde ese lugar es muy útil en los procesos de dolor, por esto mismo que decíamos hoy, que nos pone más enteros y podemos atravesar todas estas situaciones ahí, poniendo el cuerpo, poniendo las ganas a veces y dejándonos acompañar por las personas indicadas que van apareciendo.